calamidad de los incendios forestales que alcanzaron las 100.000 hectáreas en los últimos días, ambientalistas de San Francisco del Monte de Oro han promovido que se investigue seriamente quiénes pudieron estar implicados en el inicio reiterado de los fuegos que afectaron las plantaciones de palmeras Caranday. Resaltaron que los siniestros se repitieron en zonas que florizaron en los últimos tiempos por la construcción del dique Las Palmeras. San Francisco del Monte de Oro fue el lugar del último de los incendios apagados por los bomberos en esta serie que tuvimos en los últimos días, pero sorpresivamente a kilómetros del lugar donde se había logrado la extinción surgió otro fuego que demandó esfuerzo para dominarlo y para terminarlo. Ayer, después de la media mañana, el gobierno informó que varias dotaciones de bomberos y brigadistas combatieron el fuego en los alrededores de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, que fue controlado en su totalidad. Señaló asimismo que fueron dispuestas recorridas preventivas para evitar reinicios que resultaban probables por los fuertes vientos que se habían desatado desde la madrugada ayer en San Francisco del Monte de Oro. Y ahora nosotros tenemos comunicación con el doctor Carlos Camargo, que es un vecino de San Francisco del Monte de Oro, es un activo hombre vinculado a la defensa de las cuestiones ambientales, a quien le hemos pedido que nos atienda a propósito de la iniciativa que mencionamos acerca de un pedido de investigación de las responsabilidades existentes en los incendios, y si estos fueron provocados o no provocados de manera intencionada por manos del hombre, ¿no? Doctor Camargo, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. No soy doctor, soy docente. ¿Usted es docente? Soy docente. Hijo de Pero docente. Bueno, sí, yo soy un vecino de San Francisco del Monte de Oro. Desde hace mucho venimos velando por estas cuestiones ambientales, en la cuida de nuestro bosque nativo, por el tema de la minería. Pero lo que ha sucedido hace unos pocos días es verdaderamente calamitoso, como usted lo dijo, y realmente nos preocupa de sobremanera lo que está sucediendo en nuestra provincia y además en las otras provincias, ¿no? Que no tenemos a esta altura de la situación que estos fuegos, estos siniestros son intencionados con el propósito seguramente de negocios inmobiliarios y por supuesto en el resto del país lo que todos ustedes saben como medio de comunicación por qué se produce. Además, ratificado por los propios gobiernos. Escuchaba al señor gobernador que también decía que esto era intencional, porque no cabe menor duda que esto es mano del hombre. Y mucho más en una zona que desde hace una década aproximadamente se ha proyectado turísticamente en el contexto provincial por las bellezas naturales que tiene en sí San Francisco del Monte de Oro, ¿no? Y dígame, ustedes han pedido que se investigue esto, lo han pedido a la justicia, ¿qué presentación han hecho y con qué finalidad? Bien, nosotros hemos recaudado unas 5 denuncias de los dueños de campo, denuncias penales, no exposiciones, donde manifiestan, por supuesto, su gran dolor frente a la pérdida material de varias hectáreas, muchísimas, de bosque nativo, y para que se investigue de manera intensiva, científica, quiénes o quién producen estos incendios de manera deliberada. Estos vecinos de campo, más allá de las pérdidas materiales que han tenido, y si nosotros nos
remitimos a lo que dijo la secretaria de Medio Ambiente, se han perdido en toda la provincia más de 100.000 hectáreas, en San Francisco más de 1.000 hectáreas. De esa cantidad de hectáreas que todavía no están los datos ciertos, hay una gran cantidad de pérdida de bosque nativo, que es lo que más cuidamos además nosotros en nuestra zona y en toda la provincia. Y además teniendo en cuenta que hay sendas leyes en la provincia de San Luis que manifiestan el cuidado de esto, pero a la hora de hacerlo efectivamente, nosotros creemos y entendemos que no se han creado las condiciones suficientes para cuidar el bosque nativo que tanto se dice en las leyes a partir del nuevo reordenamiento territorial que tiene la provincia, ¿no? Y nosotros hemos hecho denuncias penales, vamos a hacer 2 acciones colectivas, una impulsada por los vecinos de San Francisco, el colectivo ambientalista que hay en San Francisco, donde le vamos a solicitar a la Secretaria de Medio Ambiente se arbitren todos los medios necesarios, no solamente en acompañar la investigación en la Fiscalía de Estado y brindar todos los recursos necesarios que tienen a disposición, sino que se tomen medidas preventivas para que esto no suceda, porque desde hace muchísimo tiempo son recurrentes los incendios en esta parte de la provincia de San Luis y en otras partes. Esa es una acción. Y la otra es la denuncia penal, que ya están radicadas las respectivas denuncias en la comisaría local, donde los 2 asesores que precisamente aconseja al grupo, se van a hacer denuncias penales ante la Fiscalía del Estado en el mismo sentido para que se investigue. No es posible que esto siga sucediendo en la provincia de San Luis. San Luis tiene más de 75.000 kilómetros cuadrados. De esos 75.000 kilómetros cuadrados, 3 millones de hectáreas y un poco más corresponden al bosque nativo. Ese bosque nativo ha sido categorizado justamente en 3 categorías: rojo, amarillo y verde, y con las distintas actividades que se pueden desplegar. Nosotros vemos precisamente que en las zonas rojas se están desplegando emprendimientos inmobiliarios, y por eso creemos nosotros que todas estas acciones humanas descerebradas es producto de malvivientes o de personas mal intencionadas, empresas inmobiliarias o personas que pretenden vender el campo y para no tomarse el trabajo de limpiar como marca la ley, simplemente le prenden fuego a especies vegetales de miles de años que la naturaleza ha tardado en... Ahora, Camargo, discúlpeme, pero digamos, dice la Secretaría de Medio Ambiente que cuando se producen los incendios, después está la obligación de de hacer las medidas pertinentes para restablecer el sistema tal cual era anteriormente y que no se les permite el cambio de destino. ¿Ustedes ven que esto esté ocurriendo ahí en la zona de San Francisco o no? No. O efectivamente zonas rojas que son donde no debería haber ataque al bosque natural, después cambian la finalidad de las superficies. Absolutamente. Mire, permítame decirle, lo que ha dicho Natalia Espinosa por estos días en cuanto al destino de los recursos que podría brindar la provincia de San Luis, que no hacen falta un avión hidrante, que las prioridades de la provincia son otras. Yo le pregunto a la ministra Espinosa, perdón, a la secretaria Espinosa, si en 1.000 hectáreas no amerita que se destinen los suficientes recursos para que no se produzcan estos ecocidios. Pregunto, a ver, el Ministerio de Medio Ambiente no ha venido a la localidad de San Francisco y no sé a otras localidades a hacer un relevamiento de las áreas quemadas de bosque nativo que se han producido por estos días.
O sea, en la intencionalidad yo creo que está muy bueno que lo digan, pero en la práctica no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, es muy bueno estar para los medios, para la foto, pero en realidad en la práctica nosotros tenemos el bosque quemado y no se ha hecho absolutamente nada, más allá de las palabras del señor gobernador, que él dijo que son intencionales. No vemos acciones concretas por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, y en este caso es el Estado provincial. Carlos, sí, buen día. Quería consultarle cómo ha también acompañado o si ustedes han podido hablar con ellos desde el municipio de San Francisco, el intendente, si les ha dado una respuesta ante esta o si conoce la situación de esta denuncia presentada. Él lo conoce porque obviamente San Francisco es una población de unos 7.000 habitantes. Imagine que en una población todas estas cuestiones se saben y todas las acciones de los vecinos se saben porque nosotros no actuamos a espaldas de nadie. Hoy va a ingresar una nota al Ejecutivo y al Consejo Deliberante solicitando una reunión para que el intendente nos diga cuáles son las acciones que va a tomar y que nosotros seguramente vamos a acompañar, incluso el Consejo Deliberante, porque tenemos propuestas de los brigadas ambientalistas, de los que pueden hacer un monitoreo de todas las zonas que son sensibles a que ocurran estas situaciones. Y nosotros también vamos a movilizar dentro de lo que requiere el protocolo de pandémico, con todos los cuidados, precisamente si no obtenemos ninguna respuesta. Esto no es ir en contra o declararnos en rebeldía porque sí, simplemente porque se nos está quemando el monte y vemos que nadie está tomando medidas al respecto. Es por eso que nosotros, de no obtener respuesta, y esto no es una bravuconada, ¿no? Vamos a accionar de todas las maneras que tenemos posible como ciudadanos, ¿no? Y le digo ahora, otra cosa. Usted sabe Camargo, que hay una cuestión que la estábamos planteando aquí en el programa, es que en San Luis no hay ningún expediente judicial iniciado por quema de campos de manera intencional que haya progresado. Sí. Y aquellos que han avanzado como una acción promovida por el propietario de los campos donde está el Salto de la Moneda, sí. Aquí en Potrero Los Funes, están prácticamente paralizados. Exactamente. El Estado y el gobernador me lo contestó en una pregunta que le formulé respecto a este tema en la conferencia de prensa. Dijo que habría que ver cuál es el papel que está cumpliendo la Fiscalía de Estado, si se ha hecho querellante o no en los expedientes que ha denunciado, porque la Fiscalía de Estado ha denunciado muchas veces, pero denuncia y se terminó, porque no se hace parte. Entonces, y la justicia no avanza, y la policía no investiga. Ustedes saben que los jueces se valen de la policía para investigar. La policía no investiga, son cuestiones difíciles de investigar. La justicia no se mueve para otros casos, tampoco se mueve para esto. Y la evidencia está en lo que le digo. Ni siquiera cuando le quemaron, cuando un incendio que se inició en el volcán y terminó en la propiedad de Rodríguez Sá en el Durazno, quemándole parte de la biblioteca, que decían que tenían las filmaciones del hombre que había quemado y asusado el fuego y todo lo demás. Ni siquiera ese expediente caminó en el ámbito de la justicia provincial. ¿Con qué expectativa van ustedes entonces? Sí. Disculpe, ¿no? Disculpe no, la pregunta. No, pero usted ha dicho algo realmente, y no solamente en la provincia de San Luis, todos los delitos ambientales en la Argentina, el 90% no han prosperado. En la Argentina, le digo. En Latinoamérica tampoco han prosperado. En Brasil, en ningún lugar de Latinoamérica, precisamente por la legislación, por un lado, que no se cumple porque no están los contralores suficientes, y por el otro lado no hay recursos de una policía científica. Imagínese, todas las policías que muchas veces no tienen un barbijo, mucho menos van a tener elementos para salir a investigar con profesionales en la materia.
Es por eso que muchas veces se desestiman o desestimamos nosotros las denuncias penales en este sentido, porque no llegan a buen puerto. Pero no por ello vamos a bajar los brazos. En algún momento la legislación va a tener que tener concordancia con el medio ambiente. En algún momento es posible, nosotros vamos a dejar una semilla para nuestras generaciones futuras, pero en algún momento la legislación argentina, la legislación provincial, más allá que San Luis está en el contexto de las 8 provincias que sendas leyes ambientales tiene, pero no tienen cumplimiento efectivo porque no están reglamentadas muchas de ellas, alguna vez esto se va a cumplir, se tiene que cumplir, porque si no nos están quemando vivos. Si los legisladores no solamente van por una cuestión eleccionaria, no solamente van a un recinto a dormir o a hacer otras cosas que realmente no responden al interés del pueblo, estas cosas no van a cambiar. Pero la única herramienta que tenemos como ciudadanos es movilizarnos y hacerles ver a nuestros representantes que están sucediendo cosas muy graves, no solamente en el país, sino en nuestra provincia, y que si no despertamos conciencia, lamentablemente no le estamos dejando nada a nuestras generaciones futuras. Muchas gracias por atendernos, Camargo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el interés. Buen día. Hasta cualquier momento. Carlos Camargo, de San Francisco del Monte de Oro, ambientalista, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos con el último de los informes de este programa.